alabamos, Señor, te adoramos, honramos tu nombre, Padre. Te damos gracias por tus beneficios en nuestra vida, Señor. Oh Dios, porque fuimos comprados a precio de sangre, oh Dios, para ser adoradores en espíritu y en verdad, Señor. Ayúdanos a inclinarnos a ti, el único Dios verdadero y fiel, Señor. El único Dios verdadero y fiel, nuestro Papá. Gracias, oh Dios. Gracias por tu pueblo, Señor. Háblanos en esta mañana, Señor. Prepara tú las vidas en esta mañana, Señor. Seas tú hablando, tu Espíritu Santo tomando el control en esta mañana de nuestras mentes, oh Dios, para que podamos recibir todo aquello, Señor, y ponerlo en práctica, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Jeremías 29:13 dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Desde Génesis vemos a Dios que está buscando al hombre, pero es el hombre el que se aleja de Dios. Y para acercarnos a Él dice que tenemos que tener un corazón contrito y humillado, tenemos que acercarnos a Él con el alma, con tu cuerpo, con tu espíritu, pero no buscando la condición del hombre, no buscando lo que a mí me conviene recibir o lo que creo que tengo que recibir. Cuando yo lo busco, pero no lo busco buscando mi voluntad y busco la suya, entonces Él empieza a perfeccionarse, empieza a transformar y a revelarse a nuestras vidas. Y nos revela su perfecta voluntad, propósito y llamado. Entonces, ¿qué hay en nuestras vidas espiritualmente que no nos deja tener esa relación abundante y saludable en Cristo? Primeramente tenemos el conformismo. El conformismo de decir, soy creyente, soy hijo de Dios, me congrego, pero tenemos que decidir, tomar decisiones, encaminarnos con Él, empezar a caminar y sobre todo alimentar nuestra fe. Salmo 73, 27 y 28 dice: porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Acercarnos a Dios conlleva esfuerzo, ¿verdad? Pero también sabemos que hay una gran recompensa. Cuando yo me acerco más a Él, cuando busco de Él, su poder más se manifiesta en mi vida y fluye todo lo que tiene que fluir en nosotros de una manera natural. Dice: los que se alejen perecerán y los destruirá. Los que salen beneficiados de ello en esa búsqueda somos nosotros, porque Dios, estés o no estés, Dios sigue siendo el mismo. Lo busques o no, Dios es el mismo siempre. Pero nosotros no somos el mismo sin Dios, no somos nada si no lo buscamos a Él. Vamos a Marcos 5, 25 al 34, vamos a ver la historia de esta mujer de la que nos habla. Dice así: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que se estaba sanando de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Los discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Aquí vemos que la fe en Jesús despierta una esperanza. La enfermedad de esta mujer estaba afectando toda su vida. Era declarada inmunda, era como estar leprosa. Una mujer que no podía
estar en medio de la sociedad, no podía congregarse, o sea, no podía ir al templo. Lo que tocaba, tanto utensilios o ropa de cama, lo que fuera, era pues contaminado. Tenía que estar en cuarentena y si tenía marido no podía estar con maridos, si tenía hijos no podía estar con maridos, en fin. Y yo me pregunto cómo está afectando el pecado en mi vida con la relación a mi alrededor, la relación en mi matrimonio, la relación con mis hijos, la relación con mis padres, con mis hermanos, con la iglesia, y también aquello que Dios pone en nuestras manos, qué valor le estamos dando, o qué estamos dando de ello, qué fruto estamos dando, qué se están beneficiando los demás de ello, porque tenemos que recordar que lo que Él nos da es para que otros también reciban. Amén. Esta mujer había gastado todo lo que tenía, había ido a médicos, pero nada, la cosa empeoró, su esfuerzo, su tiempo, su dinero. Y es que cuando vamos y acudimos a cosas o acudimos al hombre en sí, perdemos fuerza, nos debilitamos, porque no estamos buscando en el lugar correcto. Cuando yo busco primeramente a Dios, Él pone los recursos, Él pone los medios, Él pone las personas o las situaciones que tú necesitas. ¿Qué ocurrió con esta mujer? Oyó hablar de Jesús y una nueva esperanza vino a su vida. Esa esperanza que parece que se había apagado o se activó, mejor dicho, la fe en su vida. Y es que Jesús es el único que nos puede librar de esa enfermedad de pecado en nuestras vidas. Romanos 10, 17 dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír. Esta mujer escuchó la voz de Jesús y actuó. Ella solo pretendía tocar el borde de su manto porque para ella significaba todo, pero ella no sabía que Jesús tenía mucho más para ella. Muchos reconocen que Jesús tiene poder, pero no el suficiente para hacernos libres de nosotros mismos, para hacernos libres de nuestras cárceles. ¿Qué ocurre hoy en las iglesias? Venimos, escuchamos la palabra, estamos de cuerpo presente, pero nuestros corazones, nuestra mente, a veces quedan ahí fuera. Y como dice en Isaías, mi pueblo de labios me honra, pero sus corazones están alejados de mí. Muchas veces nos hacemos solo oidores de la palabra y no hacedores de ella. Esta mujer había perdido 12 años de su vida y obviamente ella no estaba dispuesta a morir en esa condición. Escuchó de Jesús y hubo una oportunidad de poder acercarse a Jesús y decidió vencer obstáculos. ¿Y cuál fue ese primer obstáculo que se encuentra? La multitud. Estaba Jesús siempre rodeado de gente, ella no podía estar en medio de la multitud, pero decidió arriesgarse, aunque sabía que si la reconocían no podría más acercarse a Jesús porque era declarada una mujer inmunda, una mujer como leprosa. Entonces, ella estuvo dispuesta a correr el riesgo. Y hoy me pregunto yo también, ¿cuántos estamos dispuestos a correr el riesgo de decir, de hablar de Jesús, su evangelio, de decir, hay vida después de la muerte, hay un cielo, hay un infierno que existe, tengo a Jesús en mi vida, Jesús es real y ha hecho cosas en mi vida? Tenemos que proclamar eso. Dice que la sanidad empieza cuando hacemos algo, cuando damos el paso, cuando extendemos la mano. La ayuda de Dios está disponible para los que lo buscan y lo reconocen. Dice que el que lo busca lo encuentra. Esta mujer no solo tenía el problema de una enfermedad física, se trataba también de su corazón, aislada, una mujer solitaria, una mujer, supongo que estaría deprimida y no sé cuántas cosas más, pero en el momento que toca el borde del manto de Jesús, algo empieza a suceder en su interior. Y muchos viven desangrándose, la vida se les está yendo y no han decidido tocar a Jesús. Hay cambios cuando nos acercamos a Él, porque la puerta no se abre a empujones, sino se abre cuando uno la toca. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Por eso Jesús no estaba solo interesado en sanar la vida de esta mujer. No vino a sanar, a buscar popularidad o decir que la gente dijera, wow, este tiene poder, no. Vino a preparar el corazón del hombre
para gloria y honra del Padre, para prepararnos. Amén. Y también habla de una nueva naturaleza. Cuando tú recibes a Jesús en tu vida, empieza a fluir, ¿no? Empieza a crecer una nueva naturaleza en tu interior, que es el poder de Dios, ¿no? El carácter de Cristo. Mateo 10, 32 y 33 dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Por eso ella no podía ocultar lo que estaba ocurriendo. No podía ocultar esa obra que había acabado de empezar en su vida en el momento que Jesús se manifiesta a su vida. Y ella tenía que, confesar delante de los hombres lo que estaba ocurriendo. Pero lo que ella había hecho la podía también llevar a juicio. Entonces, tocar a un hombre que no supiera que lo podía contagiar, su impureza había merecido un castigo. Pero ¿cómo reacciona Jesús frente a ello? Jesús estaba rodeado de multitud, pero quizá esa multitud estaban alejados a la misma vez de él. Sus corazones quizás no estaban allí presentes, quizás los seguían por ver, por curiosidad, pero vio un corazón que se acercó con fe a Jesús y tocó su vida. Su vida tuvo sentido cuando tocó su corazón. Y es que no podemos negar tampoco cuando recibimos a Jesús en nuestra vida ocurren cosas. Todo aquel que ha tenido un encuentro con Dios ocurren cosas. No podemos negarlo delante de los hombres. Tenemos que testificar, es nuestra responsabilidad testificar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén. Quizá esa mujer se había habituado a que la llamaran inmunda, pero aquí Jesús le dice: hija mía. Jesús está dispuesto a hacer por nosotros lo que nadie puede hacer. Dice: el que viene a mí, yo no le echo fuera. Los discípulos no entendían el desgaste de Jesús, según ellos, por cada sanidad que Jesús hacía. Ellos estaban viendo, la parte natural, pero la parte sobrenatural no la veían. Seguramente se habían acostumbrado a ver el fluir de Dios, de Jesús, sin ningún tipo de limitación, y pensaron que era algo natural. Pero aquí Jesús aprovecha para enseñarles. Siempre estuvo dispuesto a enseñarles y hacerles ver que había un coste, había un precio que pagar. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: todo aquel que es colgado de un madero, maldito todo el que es colgado de un madero. Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de él. El que no conoció pecado se hizo pecado, o sea, Él fue el sustituto en tu vida y en mi vida. Y como dice Pablo, con la finalidad de llevar nuestra maldición para que hoy nosotros podamos ser salvos. Y seguimos viendo a los discípulos que estaban cerca, pero ignorando a la vez lo que estaba ocurriendo. Por ello, enseña el principio fundamental que hoy también nosotros debemos de aprender. Y es que nunca podremos hacer algo para Dios si no ponemos también algo de nuestra parte. Él nos da la libertad de escoger y primeramente debemos de creer a Él. No creer en Dios, porque creer en Dios cree todo el mundo, pero creerle a Él es confiar, andar en fe, servirle y seguir caminando, ¿no? Sin tener que ver nada. Y no detenernos en el camino ni mirar hacia atrás. El rey David expresó: no ofreceré holocaustos a mi Dios que no me cuesten nada. Para Dios no bastan migajas, no basta lo que te sobra. Para Dios hay que darle lo mejor de nuestras vidas. Hay que pagar el precio, Él lo pagó con su propia vida. Hay hermanos que dicen: estoy dispuesto a servir, pero cuando me vea preparado, sin prisa, cuando no me sienta agobiado, cuando me sienta animado. Pero no se trata, el Evangelio no se trata de cómo uno esté, no se trata de sentimientos o emociones, se trata de obediencia, se trata de poder seguir los pasos que hizo Él. Y si queremos seguir sus huellas, tenemos que tener claro que tenemos que estar dispuestos a gastar lo nuestro, pero no solo lo nuestro, a nosotros mismos también por Jesús. Cuando Él preguntó: ¿quién tocó mi túnica? ¿Quién tocó mis vestidos? Ha salido poder de mí. Era necesario que esta mujer manifestara, testificara
y diera a conocer lo que Jesús acababa de hacer en su vida. Por esta razón, Romanos 10:10. Dice, porque en el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ella debía confesar, como aquí dice Pablo en Romanos 10, también permitiría llegar a tener una relación real con Jesús. Cuando Él viene y se da a conocer a nuestras vidas, no es para tener una relación de vez en cuando, no es una relación que a mí me conviene buscarlo cuando yo creo conveniente, sino una relación continua, un tú a tú con Él cada día. También después de sanarla, Jesús, ¿qué hizo? Buscó dialogar con ella, hablar con ella. La fe que tuvo no debía quedar oculta a los ojos de los curiosos que seguían a Jesús. Debían de saber que por fe es posible solo por la fe obtener los beneficios de Cristo. Y quería hacer esa comparación con otra historia, Marcos 10, 46 al 52, que dice así. Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos eran una gran multitud. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Vemos que Jesús sale de Jericó acompañado de sus discípulos, de la multitud, siempre rodeado de multitud, y se encuentra Bartimeo junto al camino. Y Bartimeo, hijo de Timeo, dice, este hombre, bueno, en los tiempos de Jesús, una persona ciega no era considerada una persona como otra más, sino era un poco más como menos despreciada, ¿vale? Entonces, no solo era ciego, sino también era mendigo. Y no tenía hogar, no tenía trabajo, no tenía donde recostar su cabeza. Y él dependía de las limosnas de la gente que la gente le daba. Y me llama la atención que él estaba junto al camino, no estaba en el camino, no estaba donde la multitud. Él gritaba, hijo de David, ten misericordia de mí. No estaba cerca en ese momento de Jesús. Un hombre que no tenía dónde ir, un hombre que no tenía nada que ofrecer, que no tenía dirección. Y oyó que era el Nazareno y comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Escuchó el murmullo de la gente y preguntó, ¿qué está pasando? Y le dijeron, Jesús se encuentra aquí. Entonces al instante él comenzó a gritar, vio que era la oportunidad que tenía de acercarse a Jesús. ¿Cuánto tiempo estaría esperando a que esto sucediera en su vida? No se avergonzó, no aguantó. Él tenía el deseo de acercarse a Jesús y quizá era la única oportunidad que él tenía. Por eso debemos aprovechar cada oportunidad que tenemos cada día de acercarnos a Él. Mañana no sabemos si tendremos la oportunidad de acercarnos a Él. Y Él no te ha llamado para simplemente estar asentado o cubrir un lugar, sino Él te llama porque tiene un propósito, tiene un plan en tu vida. Y hoy tienes esa oportunidad de retomar tu compromiso. Amén. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. El grito de Bartimeo hace ver que tenía fe. Y al decir hijo de David demostraba que Jesús era aquel que, el ungido, el Mesías, que decían las profecías en el Antiguo Testamento, que vendría de la descendencia de David, el Salvador, vendría de la genealogía de David y sería conocido como el Hijo de David, el escogido, el esperado. Estaba ahí, en el camino. Y cuando dice también, ten misericordia de mí, está reconociendo su pecado, está reconociendo su necesidad de Jesús y también está esperando a que Jesús se compadezca de él. Muchos le reprendían, le hacían callar, pero él cada vez gritaba más. Jesús se detuvo y le dijo, llámenlo y tráiganlo aquí. Y le dijeron, levántate, Jesús te llama. ¿Cuántas veces te encuentras limitado por gente que te hace callar? O más bien, piensa cuántas veces yo misma hago callar ese Bartimeo que está dentro de mi ser.
Amén. Se escuchaba el grito de Bartimeo, se escuchaba un socorro, una desesperación porque Jesús lo libertara. Y Jesús se detuvo y lo llamó a mandar, lo mandó a llamar. Este llamado demuestra a la multitud que Bartimeo era importante para Jesús. ¿Qué hizo? Arrojó el manto y saltó hacia Jesús. No sería nada fácil saltar hacia Jesús, ¿verdad? Era ciego, necesitaba ayuda. Pero el conocer, el reconocer que Jesús está ahí, el ver que tienes una oportunidad, el que para Jesús él no era un marginado, para Jesús él tenía valor su vida, eso lo ayudó a ir hacia adelante donde estaba él. Pero dice que arrojó el manto. ¿Qué era el manto? ¿Qué significado tenía el manto para Bartimeo? En aquel entonces, los que estaban ciegos, el manto lo usaban pues para sentarse o para cubrirse cuando dormían o cubrirse del sol, del frío, en fin, que era su todo. Se protegían con ello, serían su muleta, sería su todo. Entonces el hecho de tirar, arrojar o soltar el manto era una acción simbólica. Y esto mostraba su confianza en Jesús. Mostraba que él había esperado ese momento para dejar lo que le había dado seguridad y ahora la seguridad se la estaba dando Jesús. Su apoyo, su protección se convirtió en su todo. Soltar el manto mostraba la gran fe de despojarse de lo que a él le daba el control. Y esto lo dice todo. Dirigiéndose Jesús a él le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Bartimeo le dijo, Rabí, maestro, recobrar la vista. Aunque Jesús ya sabía la necesidad de Bartimeo, pero era necesario que Bartimeo reconociera su necesidad y que aceptara esa necesidad y la hiciera pública. Él no buscó que le diera un hogar o que le diera un nuevo manto, él buscó que le recobrara la vista. Y antes de todo esto, él ya reconoció, ya sabía a quién se dirigía, el maestro, Rabí, hijo de David. Bartimeo ya sabía a quién se estaba dirigiendo, el único que tiene poder para salvar tu vida y la mía. Y es que a veces estamos enfocados en lo terrenal, en lo palpable, en lo físico, en lo material, y no nos enfocamos en el propósito, en lo que Dios en ese momento te está mostrando. Y hoy Él te dice que es tiempo de que esa ceguera empiece a desaparecer, que empiece a caer todo velo de tus ojos. Le dice, vete, tu fe te ha sanado. Y en ese momento recobra la vista, pero Bartimeo decide quedarse. Ha reconocido quién es su dueño y su Señor. Reconoció su fe, Jesús, la fe de este hombre, y vio la necesidad, pero si no hubiera habido fe, no hubiera sido sanado. No porque Dios tuviera poder, sino fue la fe de Bartimeo lo que hizo que recibiera esa sanidad. Él siempre está dispuesto a que nosotros recibamos, pero a veces por falta de fe muchas cosas no las llegamos a recibir. Dice que la sanidad empieza desde adentro hacia afuera. Cuando Dios hace algo en tu vida, es algo que uno empieza a exteriorizar, lo que pasó con esta mujer de flujo de sangre y lo que pasó con la vida de Bartimeo. Empezaron a exteriorizar lo que Jesús estaba haciendo en sus vidas. Y cuando este es sanado, lo recibe Jesús, su maestro, también empieza a recibir ese propósito, empieza a aceptar, encontrar ese propósito en Jesús. ¿Y qué aprendemos de esta historia? ¿Qué podemos aprender? ¿Qué podemos sacar de esta historia? Esta historia es nuestra historia hoy, para mí es mi historia hoy, porque así como Bartimeo, que estaba al lado del camino, sin propósito, sin nada, sin poder recostar su cabeza, así estaba en nuestras vidas sin Dios. Un hombre que estaba olvidado, marginado, despreciado, menospreciado. Entonces quizá hoy has escuchado de Jesús, quizás has escuchado el nombre de Jesús, pero hoy Jesús te dice, estoy más cerca de lo que tú te crees. Y hoy tú gritas en medio de la multitud, Jesús, ten misericordia de mí. Sabes que está cerca, no lo puedes ver, pero sabes que está ahí. Y hoy no quieres perder esa oportunidad de poder acercarte a Él. Hoy está esa oportunidad de que te haga libre de tus heridas, de tu pasado, de tus emociones, de la vida miserable que llevas. Este es el camino de Jesús, pero el camino no es fácil. En el camino encontraremos muchos valles, muchas piedras, encontraremos gente que nos va a desalientar,
encontramos también gente que nos quiere volver a llevar a esas corrientes del mundo, pero sobre todo hay algo que te mantiene fuera del alcance de Jesús, que es el manto que te da seguridad, lo que te da apoyo, en lo que te estás cobijando, es aquello que no quieres soltar, es aquello que no quieres dejar, lo que te está impidiendo llegar a Jesús. Y estamos llamados a soltar, a creer en Él y decir, heme aquí. Él tiene un manto de amor, de protección, de seguridad para tu vida, solo lo que Él te puede ofrecer, solo que tienes que creer y también querer soltar. Hoy Jesús te pregunta, ¿qué puedo hacer por ti? Hemos visto dos historias muy parecidas y tenían algo en común, ¿no? La fe. La fe de dos personajes que que vivían en soledad, dos personajes enfermos, dos personajes que estaban quizá rechazados, abandonados. Lo tenían todo por perdido, pero ese rayo de esperanza viene a sus vidas, se activa su fe cuando empiezan a escuchar el nombre de Jesús. Y tuvieron que enfrentar muchos obstáculos, pero pudieron llegar hasta Jesús. Ellos tomaron la decisión de llegar, porque no caminamos por vista, caminamos por fe. Y esa libertad también hace que reconozcamos nuestros pecados. Ellos reconocieron sus pecados y entonces encontraron el camino de la verdad. Y cuando encontramos el camino de la verdad, ¿qué ocurre? Salmo 23, 5. Dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Él prepara mesa para cada uno de nosotros. Un delicioso manjar con deleites y Él se pone ese delantal, te sirve y todo esto en presencia de tus enemigos. La palabra mesa habla de esparcir, habla de cantidades, de un gran banquete. Y hay solo un invitado, que eres tú. Mientras comes, dice que Él unge tu cabeza con aceite, con alegría. Mientras Jesús prepara y te sirve el banquete, Él hace que tus enemigos se queden a las afueras, a observar cómo todo en tu vida va tomando lugar. Ellos ven cómo te llenas de deleites celestiales, cómo te alimenta, cómo te unge, lo ven todo, están a la expectativa. Lucas 12, 37. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sientan a la mesa y vendrá a servirles. Mientras comes del alimento, mientras estás sentado ahí, Él te susurra al oído, porque no tienes que estar viendo lo que hay a tu alrededor, porque siempre habrán cosas, personas que te estén observando lo que Dios está haciendo en tu vida. Pero tú te tienes que levantar y decir, estoy con el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Él dispone esta mesa para ti, pero no solo en tiempos de victoria, especialmente en tiempos de fracaso. Viene la tentación, te abruma, aquello que tú creías haber vencido vuelve a tomar control en tu vida y vuelves a caer. Te arrepientes, pero te deprimes, te sientes culpable, te sientes confuso y cuando quieres entrar en la presencia de Dios sientes vergüenza. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? Aquí entra en escena el acusador a tu vida, como un león rugiente, y te recuerda tus debilidades, mentiras sobre ti. Nos condenamos a nosotros mismos siendo que ya Jesús te ha perdonado en el momento que tú te sientas a la mesa. Ya ha perdonado tus pecados, tus faltas, pero nosotros nos volvemos a condenar porque viene el acusador y te lleva bajo la ley, donde tu conciencia te condena. Y es que debemos recordar que sobre la mesa solo hay un invitado. No podemos traer más invitados a la mesa porque eso te va a distraer, te va a confundir, eso te va a hacer perder los deleites que Dios, el manjar que Dios tiene preparado para tu vida. ¿Cómo reacciona Dios cuando sus hijos son sorprendidos por el pecado? Aquí podemos hablar de la parábola del hijo pródigo, aquel que gastó todos sus bienes y que llegó el momento que se vio solo, sin nada, y cómo terminó con un corazón totalmente destruido. Y comiendo algarrobas, quería incluso comer la comida de los cerdos. ¿Cómo se vería este hombre para llegar a pensar esto? Y es que él pensaba, he pecado tanto que mi padre ya no me va a aceptar como me aceptaba antes.
Y es que sus temores no lo dejaban regresar al padre, pero el padre no estaba enfadado. El padre estaba esperando, ansioso de poder ver a su hijo regresar. Y llegó la desesperación. Y muchos, cuando llega la desesperación, se van a un camino equivocado. Gracias a que este hombre tenemos el ejemplo de que regresó al padre. Y cómo lo encontró el padre, mejor dicho, cómo reaccionó el padre frente al hijo. Salió corriendo, me imagino que salió corriendo, lo besó, lo abrazó, lo perdonó. Aquí tenemos esa actitud de Dios Padre hacia sus hijos. Cuando caemos, Él prepara banquete. Cuando Él ve el clamor de tu corazón, el arrepentimiento en tu vida, Él prepara mesa delante de ti. La primera bendición que encontramos en el plato es el perdón incondicional. Cuando tú aceptas ese perdón incondicional, Él te lleva a festejar lo que sale en el menú, la gracia, la misericordia, la bondad, el amor, el gozo, la paz de Dios en tu vida y la renovación del Espíritu. Y entonces, ¿qué hace el enemigo? Está a las afueras, está observando, pero sabe que ya no tiene nada que hacer en tu vida y no tiene nada más que salir huyendo de ahí. Hebreos 4, 1 y 2 dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Desafortunadamente habla del pueblo de Israel, aquellos que fracasaban continuamente. No entraron en la tierra prometida, aquellos que salieron de la esclavitud de Egipto, ellos mismos se esclavizaban y perdieron esa oportunidad. Me pregunto, nuestra generación hoy, ¿solo observan incredulidad en la generación que hemos testificado ser libres del pecado? ¿Qué están viviendo nuestros hijos hoy en el hogar? ¿Qué están viendo en el hogar? Hogares llenos de inquietudes, de peleas, no hay regocijo en las familias, queja, amargura, crítica y demás. Parece que hay familias que aún siguen en ese desierto cuando se trata que Dios nos está ofreciendo esos deleites. No saben lo que es regocijarse en lo que es estar a la fiesta con Jesús. Y en el Antiguo Testamento la palabra fiesta tenía que ver con el pacto del pueblo, con la libertad del pueblo con Dios. Y Él les decía: regocijaos, cantad, gozaos, así como David saltaba y danzaba, ¿no? Así tendríamos que hacer. Y muchos no han entrado aún tampoco en la promesa del nuevo pacto, que es el poder del Espíritu Santo, el experimentar el poder del Espíritu Santo en tu vida. Entonces, ¿dónde me he estancado? ¿Dónde está mi vida espiritual ahora mismo? ¿Qué me está exigiendo Dios? ¿Qué compromiso no estoy llevando a cabo con Dios? ¿Qué me está impidiendo sentarme a la mesa con el Rey de Reyes? ¿Cuántos invitados estoy ofreciendo que se sienten en esa mesa? Que me están desviando de la palabra, me están desviando de la mirada de Jesús. Dice que Él nos ha dado promesas y eso requiere un paso de fe. Lo que Él ha prometido lo hará, pero el Espíritu Santo solo responde a la fe y la fe trae respuesta de Dios. Nadie nos puede hacer perder ese tiempo de poder sentarnos a la mesa con Jesús. Tenemos que creer la palabra y sentarnos en lugares altos con Él. La mujer de flujo de sangre, ella lo experimentó, ella lo recibió y fue libre, igual que Bartimeo. Ellos decidieron apostar, ellos decidieron ir por encima de los obstáculos porque su fe era mayor y pudieron sentarse a la mesa con el Maestro. Y decirte hoy que a los que habéis experimentado el poder del Espíritu Santo, no dejes que el fuego se apague. Empieza a volver a ese lugar donde te has quedado. O si eres el hijo pródigo, aquel que no ha regresado a casa pensando que va a venir el padre amenazando o regañándote o señalándote, ahí está Dios con los brazos abiertos esperando a que vuelvas, ansioso de abrazarte. Y si tú eres de los que aún no has experimentado a Jesús en tu vida, no pierdas la oportunidad, porque mañana quizás sea demasiado tarde.
Que Dios os bendiga. Y dar gracias a los que estáis al otro lado. Gracias por escuchar, por vuestro tiempo y que sepáis que valís mucho para Dios. Que Dios os bendiga.